Desde los albores de la creación, han existido armas míticas con poderes que trascienden la comprensión humana. Armas que han sido forjadas en las llamas de la justicia divina y bendecidas por la mano de Dios. Armas que han sido utilizadas para proteger a los inocentes, derrotar a los opresores y mantener el equilibrio en el universo. Una espada forjada por el mismísimo Dios. Una hoja capaz de separar el alma de cualquier ser y un instrumento de justicia que solo puede ser portado por un elegido. Un instrumento que ha sido testigo de batallas épicas y ha sido honrada por aquellos que han luchado por la justicia y la libertad. Hoy les hablaré acerca de la espada más poderosa de todas. Un arma sagrada que ha sido venerada a lo largo de siglos y que sigue siendo un símbolo de la justicia divina. Una espada que es más que un simple instrumento de guerra. Es un recordatorio de la presencia de Dios en el mundo y de su compromiso con la justicia y la verdad. Yo soy el documentalista y esto es la poderosa espada del Arcángel Miguel. Armas celestiales. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El origen de la espada de San Miguel es una historia llena de misterio y drama. En un tiempo remoto, antes de la creación del mundo, existía un reino celestial gobernado por ángeles poderosos y justos. Uno de ellos era el Arcángel Miguel, el más valiente y fiel de todos. Pero un día, uno de los ángeles, Lucifer, se rebeló contra Dios y liberó una revolución contra él. El Arcángel Miguel, leal a Dios, se unió a la lucha contra la rebelión. La guerra celestial fue intensa y prolongada, y muchos ángeles murieron en la lucha. Pero al final, Dios prevaleció, y Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Como recompensa por su valentía y lealtad, Dios otorgó al Arcángel Miguel una espada con el poder de destruir al mal. La espada era un arma mágica, forjada con los materiales más raros y puros del cielo y bendecida con la luz divina de Dios. Desde entonces, la espada del Arcángel Miguel ha sido un símbolo de protección y justicia divina. Ha sido testigo de muchas batallas y ha sido utilizada por el Arcángel Miguel para luchar contra el mal y proteger a la humanidad. Y aunque el mal sigue existiendo en el mundo, la espada de San Miguel es un recordatorio de que siempre habrá un defensor dispuesto a luchar contra el mal. La importancia de la espada del Arcángel Miguel. La espada del Arcángel Miguel ha sido un símbolo importante en muchas religiones a lo largo de la historia. Es una representación de la justicia y la protección divinas, y ha sido venerada como tal por muchas culturas y tradiciones. Para los cristianos, San Miguel es considerado el protector de los fieles y el defensor de la fe. La espada del Arcángel Miguel es vista como un símbolo de autoridad y poder, y es honrada en iglesias y catedrales de todo el mundo. En el mundo islámico, el Arcángel Miguel es conocido como el arcángel que lucha contra el mal y defiende a la justicia divina. La espada de Miguel es vista como un símbolo de valentía y lealtad a Dios, y es honrada en mezquitas y lugares sagrados en todo el mundo islámico. En las religiones de la antigüedad, el Arcángel Miguel era a menudo venerado como un dios guerrero y protector. La espada del Arcángel Miguel era vista como un arma poderosa, con la capacidad de proteger a los fieles y destruir el mal. En todas estas religiones y tradiciones, la espada del Arcángel Miguel es vista como un símbolo de protección y justicia divinas. Es un recordatorio de que siempre habrá un defensor que luche contra el mal y nos proteja
Y aunque las formas en que se venera y honra la espada pueden variar, su significado e importancia son compartidos por todas las religiones y tradiciones del mundo. Cualidades y poderes de la espada. La espada del Arcángel Miguel es más que una simple arma. Es un símbolo de la justicia y la protección divinas y está cargada con los poderes sobrenaturales de Dios. Se dice que la espada es indestructible, capaz de cortar a través de lo más duro y resistente. Es un arma temible para aquellos que se oponen a la justicia y a la protección divinas. Con un solo golpe, la espada puede derrotar a las fuerzas del mal y enviarlas de nuevo al abismo de donde vinieron. Además, se dice que la espada está llena de luz divina que puede consumir a los seres malvados y liberar a las almas atrapadas en el pecado. Es un arma de salvación, un camino hacia la luz y la redención para aquellos que han perdido su camino. Pero la espada no es solo una fuerza destructiva. También es un símbolo de protección para aquellos que creen en la justicia divina. Con un solo golpe la espada puede proteger a los fieles de la oscuridad y mantenerlos seguros de las fuerzas del mal. Historias sobre la espada. Existen varias historias y mitos sobre la espada del Arcángel Miguel en diferentes religiones y tradiciones. Aquí hay algunos ejemplos. En la Biblia cristiana, se dice que Miguel usó su espada para expulsar a Lucifer y sus ángeles caídos del cielo. En la mitología judía, se dice que Miguel usó la espada para proteger a los justos y luchar contra los demonios. En la tradición islámica, Miguel es conocido como el protector, y se dice que usó la espada para proteger a los fieles y derrotar a los demonios. En la mitología cristiana, se dice que la espada de Miguel es una de las armas celestiales más poderosas y que solo él puede usarla para proteger a los fieles y luchar contra el mal. Estas son solo algunas de las muchas historias y mitos sobre la espada del Arcángel Miguel. Cada cultura y tradición tiene su propia versión y significado de la espada, y su importancia y poder siguen siendo un tema de discusión y debate en la actualidad. Una espada prohibida. La espada del Arcángel Miguel es un arma sagrada, forjada en las llamas del cielo y bendecida por Dios. Conocida como la espada de la justicia y la verdad, solo el Arcángel Miguel es digno de portarla. Pero, ¿qué pasaría si alguien más tratara de usarla? La respuesta es simple. El castigo sería terrible. La espada está protegida por un poder divino, y cualquier intento de usarla por alguien que no sea el Arcángel Miguel resultaría en una lluvia de fuego y un castigo eterno. El mero hecho de tocar la espada sin autorización provocaría una llamarada divina que consumiría al imprudente. La espada es un símbolo de la autoridad celestial, y cualquier intento de usurpar esa autoridad será castigado con dolor y sufrimiento. La espada del Arcángel Miguel es un recordatorio de la presencia de Dios en el mundo y de la justicia y la verdad que Él representa. Solo aquellos que son dignos de portarla pueden hacerlo, y aquellos que tratan de hacerlo sin autorización sufrirán las consecuencias. La espada del Arcángel Miguel fue forjada por Dios y bendecida con su luz divina. Es un símbolo de protección y justicia divina que ha sido venerado a lo largo de la historia por diferentes religiones y culturas. Portada por el valiente y leal Arcángel Miguel en su lucha contra el mal, la espada es un recordatorio de que siempre habrá un defensor dispuesto a proteger a los inocentes y luchar por la justicia. La espada del Arcángel Miguel es más que un simple instrumento de guerra. Es una manifestación del poder divino y una promesa de que siempre habrá luz en la oscuridad. Yo soy el documentalista y esto fue la poderosa espada del Arcángel Miguel. Armas celestiales.